Ok. Em, Dejen pongo el celular en silencio y ahora enciendo mi cámara. Ok, Isla me dijo que creo que no va a entrar, así que pues ya empezamos a ver. Mm, Buenas noches. Fuck. Bueno, ok, bueno, ya vamos a empezar. Pues dejen de escribir en el grupo y pongan atención a cada clase. Dejen ahí estos chavos de hoy en día con sus celulares, chingado. Te voy a hacer preguntas al final de la clase a ver si pusieron atención. Chingado. Con esta gente hoy en día, neta, que ya no pone atención y se la pone en el celular. Pero bueno, en fin. Eh, Sean bienvenidos a la clase número 5, Procesos complejos en el comportamiento humano, en una colaboración entre SIPA y yo. Comenzando con el primer tema, que es conducta verbal desde un enfoque operante. Primero que nada, ¿qué es una conducta verbal? Es toda aquella conducta que va a ser reforzada a través de la mediación con otras personas y no influye directamente en el mundo físico. Esto, ¿cómo se explica? Tenemos acá un ejemplo. Gritar agua no altera el mundo físico como tal, pero sí puede alterar o modificar la conducta de otra persona. Por ejemplo, si alguien grita agua, supongamos que un niño, vamos a usar un montón de ejemplos aquí y tomemos que la mayoría son de parte de niños, ¿ok? Si un niño grita agua, alguien le puede traer agua y de esta manera se está reforzando esa conducta verbal. Vamos a tomar aquí tres tipos, bueno, vamos a ver aquí tres tipos de conducta verbal, comenzando por los mandos, que es la respuesta verbal controlada por operaciones motivacionales y mantenida por un reforzamiento específico. ¿Esto qué significa? Primero que nada vamos a ver qué es una operación motivacional. La operación motivacional es un estado tanto interno como ambiental que va a incitar a la persona a actuar para poder obtenerlo. Ahorita vemos un ejemplo más para que se entienda mejor. Como notita abajo puse, el mando va a especificar su propio reforzamiento. ¿Esto de qué forma? Tenemos la operación motivacional, que en este caso, por ejemplo, sería sed. La conducta sería decir quiero agua y recordemos, agua va a decir su propio mando y alguien le trae agua. En este caso, decir agua se va a reforzar porque alguien le traiga agua, así como decía la notita. Va a especificar su propio reforzamiento. Decir ayúdame y si recibe ayuda, porque pues digo, no toda conducta puede llegar a ser reforzada, pero si alguien dice ayúdame y recibe ayuda, está especificando el reforzador que necesita. Y no necesariamente tiene que ser algo verbalizado, algo dicho. También con el hecho de señalar una galleta y que se proporcione la galleta, en este caso no se está verbalizando nada, pero se está señalando algo y se sigue considerando como un mando. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo, digamos que los mandos son como el pedir algo, no recuerdo cómo lo mencionaba Skinner en el libro de conducta verbal. Decía, mando se puede tomar como un comando, una demanda o una contrademanda. Ahí nomás para que no quede como mando, ¿ok? Pasamos con los tactos, que es la respuesta verbal controlada por estímulos no verbales y reforzada socialmente de manera generalizada. Como notita, tenemos que es básicamente nombrar lo que está sucediendo tanto interna como externamente. Por ejemplo, si aparece un perro, es un estímulo no verbal y un niño dice, es un perro. Esto puede ser reforzado con frases como, por ejemplo, sí, es un perro, está bien. Está describiendo algo que está sucediendo en el entorno, en este caso. Pero también puede ser algo que no necesariamente esté sucediendo en el entorno, sino también internamente. Por ejemplo, la sensación de hambre. Que si el niño sienta una sensación de hambre y él diga, tengo hambre, está describiendo. Que el niño tenga una sensación de llanto y diga, me siento triste, también está describiendo.
es un estímulo no verbal, tanto interno como externo, que va a desencadenar una conducta verbalizada. Y finalmente, los intraverbales, que es una respuesta verbal controlada por otro estímulo verbal sin una correspondencia exacta con el estímulo que la evocó ni la presencia física de un objeto. Al principio no le había entendido, por eso puse notita que, pero creo que se explica mejor con unos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Ahí hay un estímulo verbal y la respuesta va a ser 4. ¿Qué te gusta hacer? Estímulo verbal. Hacer manualidades. Aquí no necesariamente va a haber una correspondencia exacta. Como por ejemplo acá que dice, aparece un perro, es un perro. Acá puede haber cosas más variadas. Como por ejemplo en este caso, ¿qué te gusta hacer? Es una pregunta más abierta que puede como dar pauta a que haya más tipos de verbalizaciones. ¿Con qué barres la casa? Con la escoba. En resumen, las intraverbales van a ser conversaciones, respuestas a preguntas, frases para completar o asociaciones con palabras. Ya finalmente, para terminar este tema, pues hice aquí un cuadrito como resumiendo todos los 3 tipos que se dieron aquí. ¿Qué es el mando? Una petición. El tacto, ¿qué es? Una descripción. ¿Qué es el intraverbal? Una respuesta. ¿Qué es lo que controla el mando? La motivación. ¿Qué es lo que controla el tacto? El estímulo no verbal. ¿Y qué es lo que controla los intraverbales? El estímulo verbal. La función del mando es obtener algo específico. El reforzador es lo mismo que está especificando la conducta verbal, la conducta verbalizada. El tacto, la función es nombrar lo que está ocurriendo tanto interna como externamente. Y los intraverbales va a ser conversar, responder, asociar, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues aquí hay pues, ejemplos, pero pues ya vimos varios ejemplos hace un ratito. Pasamos con las conductas gobernadas por reglas. Son conductas controladas por estímulos verbales que describen una contingencia en lugar de que se tenga un contacto con la consecuencia misma. Por ejemplo, lo que se les suele decir a los niños, no hables con extraños porque te pueden hacer algo malo. Ahí no se está teniendo un contacto directo con la consecuencia, pero hay un estímulo verbal que está describiendo la contingencia de lo que puede llegar a suceder. Tenemos 3 tipos de conductas gobernadas por reglas. Tenemos el rastreo, que va a describir cómo funciona el entorno y suele resultar en consecuencias naturales. Por ejemplo, si estudias, vas a pasar el examen. Si sigo la receta, me va a salir bien el pollo asado. Y usualmente esas dos sí tienen una consecuencia que sí va a ser natural. Tenemos la obediencia, esta usualmente se suele ver más en infancias, que van a ser todo comportamiento controlado por consecuencias sociales mediado por un tercero. Por ejemplo, lo que suelen decir algunos padres, si no te pones los zapatos, te pego. O debes hacerlo porque soy tu madre y yo lo digo. Es casi casi una amenaza, pero digamos obediencia. Y aumentación. Va a ser una regla que va a aumentar la capacidad una consecuencia sea reforzada o castigada. Por ejemplo, comer frutas y verduras te va a hacer fuerte. Si repruebas el examen, te va a ir mal. O esa película está bastante buena. Va a ser, digamos, un antecedente a, mm, a una consecuencia, a un acto, conducta, acción, que, digamos, para que ella lleve la idea, ¿no? De lo que puede suceder. Ahora quiero pasar antes de pasar a la estructura, con lo que sabemos de condicionamiento operante, de análisis funcional, ¿cómo se imaginan que sería la estructura de alguna conducta gobernada por regla, más o menos, pues, teniendo estas aquí? ¿De qué manera se estructuraría una conducta gobernada por regla? ¿Alguien tiene alguna idea? Si no, pues nomás pongan el dedito para abajo, el que está así, y ya. Ok, no, no hay, no hay,
como que el muy tampoco. Entonces, ¿de qué manera se estructura? Tenemos el contexto, que va a ser en la condición o la situación en la que se va a activar la conducta como tal, que va a ser todo comportamiento que dice la regla que se debe realizar o que debe aparecer, y la consecuencia, la que se obtendrá si la regla se sigue correctamente o no se sigue correctamente. Por ejemplo, si hablas en plena clase, te saco del salón. El contexto es estar en clase, la conducta es hablar y la consecuencia es que te saquen del salón. Y eso es una conducta gobernada por reglas. Ya que estamos, si hablas en plena clase, te saco del salón, ¿ustedes creen que sería una conducta de rastreo, una de obediencia o una de aumentación? Pueden escribirlo si no quieren abrir el micrófono. O igual, si no, o sea, si no, pues este para abajo. Obediencia, ok, ok. ¿Alguien más tiene alguna idea contraria a la de Uday? ¿Alguien quiere ir en contra de lo que dijo Uday? Ok, pues sí, efectivamente, es un tipo de obediencia. Sí, efectivamente, Alexa, es una conducta de obediencia controlado por una consecuencia social mediada por otros. En este caso, pues no hay agresiones, ¿verdad? Pero, pues sí se le está amenazando, digamos. Y finalmente, ¿de qué manera se podrían ocupar las conductas gobernadas por reglas en un ambiente más clínico? Puse aquí 3 puntitos, supongo que podrían haber más, pero pues para no llenar acá tanto, pues quise poner 3 puntitos. Por ejemplo, en psicoeducación podemos ocuparlo para explicar al consultante de qué manera está funcionando su problema y qué es lo que lo está manteniendo. Por ejemplo, cuando estás en una situación que te parece incómoda, te aíslas para no sentir el malestar, pero eso lo perpetúa a largo plazo. Entrenamiento en habilidades. Aquí se pueden explicar o enseñar nuevas formas para que reaccione o para que se comporte. Como por ejemplo, cuando sientas que tu emoción es muy intensa, puedes detenerte, aplicar una técnica de respiración y cuando te sientas regulado, puedes continuar. Igual, son ejemplos como que muy generales y tal vez ambiguos, pero pues el chiste es que se dé el ejemplo, no un ejemplo específico. Y para la flexibilidad psicológica, podemos fomentarla mediante promover conductas que sean guiadas por valores, como por ejemplo, puedes sentir miedo, pensar que las cosas no van a salir bien, y aún así puedes actuar conforme a lo que es valioso para ti. Aquí mm, podríamos poner alguna otra, pero para que no se alargue la clase, pues continuamos. Ahora, las conductas sensibles a contingencias contra las conductas gobernadas por reglas. Mm, Primero que nada, y lo más importante, las conductas sensibles a contingencias son conductas que se aprenden y se mantienen porque la consecuencia va directamente de la experiencia. Por ejemplo, si nosotros nos quemamos con el sartén, no lo volvemos a tocar o intentamos no volverlo a tocar porque ya tuvimos la consecuencia directa. Nosotros lo tocamos y nos quemamos. Ahora, en el caso de una conducta gobernada por reglas, la conducta se va a controlar por estímulo verbal que no necesariamente nosotros tenemos que experimentarlo. Por ejemplo, si a mí me dicen que algo quema, o quema, a mí me dicen, y yo no sé, no, imagínense que yo no sé, y que a mí me dicen que no toque el sartén porque quema, no lo voy a tocar porque sé lo que conllevaría que yo toque el sartén, porque conozco que ese ya, pues, que me queme, ¿no? Igual con una plancha. No, nunca me he quemado con una plancha, pero si a mí me dicen, o si a mí me dijeron que la plancha quema, eso hizo que yo no quisiera tocar una plancha en mi vida, o al menos mientras está conectado, ¿no? Del lado de conductas sensibles a contingencias, son un poquito más flexibles al depender casi enteramente de contingencias del contexto. En cambio, las conductas gobernadas por reglas pueden volverse más rígidas,
Y esto va de la mano con el siguiente puntito, que es que las conductas sensibles o contingencias dependen más que nada del contexto, por eso son más flexibles. En cambio, las conductas gobernadas por reglas, aunque el contexto cambie, pueden continuar ahí. Igual, del lado de las conductas sensibles o contingencias, puede que el contexto cambie y éstas se mantengan, pero es más probable que se mantenga una conducta gobernada por regla, porque estas pueden volverse rígidas. Bueno, antes de, ya que vamos a la mitad, ¿alguien tiene alguna duda de momento? ¿Qué pasó? ¿Tomo agua? Si no, pues nomás pongan esta manita y ya. Ok, pues supongo que no. Muchas gracias, muchas gracias. Supongo que no. Entonces, continuamos con el siguiente. Es reglas verbales como estímulos verbales. Perdón, reglas como estímulos verbales que alteran funciones. ¿A qué le vamos a entender como alterar una función? Es cambiar lo que el estímulo significa y lo que provoca. Y para esto quiero ocupar un ejemplo mío, que es con los gatos. Yo actualmente eh, quiero mucho a los gatos. Yo veo un gato y necesito acariciarlo, ¿no? Yo inclusive no soy foráneo, ¿no? Pero yo tengo 4 gatos. No aquí, en mi ranchito, tengo 4 gatos y yo necesito tocar un gato. Pero antes de que yo tuviera tanto cariño y amor a los gatos, bueno, aquí tenemos un gato, ¿no? Aquí tenemos un gato. Este gato puede funcionar como estímulo neutro. Nos puede, no podemos reaccionar, nada más, mira, un gato y ya, puede ser un estímulo neutro. Pero a mí, en mi infancia, cuando vi un gato, una vez me dijeron, no te acerques al gato porque te va a arañar. Y eso, yo no, o sea, el gato a mí, no, un gato nunca me ha arañado, bueno, sí, mis gatos, pero pues por cariño quiero creer, pero yo no estuve directamente con la consecuencia de que el gato me arañara, pero porque me dijeron que no me acerque al gato porque me va a arañar, al ver un gato, yo constantemente, cada que veía uno, tenía miedo y no me quería acercar a él, estaba evitando al gato, a los gatos en general, porque yo sabía que si me acercaba al gato, me iba a arañar. Y esto, pues aquí una notita también, que muchos problemas psicológicos no necesariamente surgen por algo que ocurre, sino por lo que dicen que puede ocurrir. Como por ejemplo mi miedo a los gatos, que afortunadamente me expuse y pues ya no, pero ahora imagínense que no sea un gato. Podemos ponerlo en diferentes tipos de contexto. Ahora, comportamiento simbólico y formación de clases de equivalencia. ¿Qué es un comportamiento simbólico? Va a ser la capacidad que tenemos de usar símbolos, gestos, palabras, signos, etcétera, 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 que representa alguna idea, alguna opción, alguna emoción. Como por ejemplo, tenemos aquí anillos de matrimonio, las palabras como tal, escritas, la bandera de México, pero pues puede ser cualquier bandera, y las calificaciones. Por sí solas no tienen un significado, pero nosotros le damos un significado al simbolismo que lleva. ¿Cómo? Como la persona que entrega dicho estímulo cambia el valor. Como la persona que entrega dicho estímulo cambia el valor reforzante, vean. Ok, ya creo que ya entendí. Sí, 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 o sea, lo cambia completamente. Sí, 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 de los gatos. Lo cambia completamente. O sea, imagínate, yo o sea, antes no quería ni acercarme a un gato. O sea, con el simple hecho de que alguien dé ese estímulo verbal, va a cambiar completamente la relación, digamos, que tengamos con cualquier cosa, ya no con los gatos, ya con cualquier cosa. Y es muy, no sé, muy interesante, pero a la vez muy catastrófico. En fin, el comportamiento simbólico, pues ya, cada uno no tiene un significado como tal por sí mismo, sino que es el significado que nosotros le damos a cada uno. Esto es una bandera y es de nuestro país.
esta palabra significa tal, esta calificación significa tal, y estos anillos significan tal cosa, pero no porque tengan un significado por sí mismos. Ahora, las clases de equivalencia van a ser grupos de estímulos diferentes que comparten una característica en común, las cuales aprendemos a tratar como si fuesen funcionalmente lo mismo. ¿Esto de qué forma? No entendí. Pues acá tenemos un ejemplo. Tenemos A, la imagen de un perro, B, el sonido, literalmente el sonido perro, y C, la palabra perro, o sea, la palabra escrita perro. La equivalencia, vamos a poner todavía el ejemplo de los niños. Si a un niño le decimos que esto es un perro y le verbalizamos como tal el sonido perro, va a entender que A es B. Bueno, no necesariamente es la imagen de un perro, también puede ser un perro, pues, literalmente, físicamente, no acá tangible, digamos. A es B, que el perro, físico o en imagen, es el sonido de perro. Y si nosotros escribimos la palabra perro y le decimos que se lee como el sonido perro, va a entender que B es C. Y sin que nosotros le digamos, el niño puede entender que entonces C, que sería la palabra perro, es A, que sería la imagen o un perro como tal. Entonces ya habría una equivalencia por cada uno de estos. Y podríamos poner acá igual el dibujo de un perro y digamos que es un dibujo de un perro y le podemos llamar D y que entonces le digamos que C, que es perro, la palabra perro es el dibujo del perro y entonces el dibujo del perro es equivalente a un perro físicamente. Y así nos podemos llevar. Cada uno va a tener una característica que lo une, digamos, y a raíz de eso vamos a hacer equivalencias sin necesidad inclusive de que se nos haya hecho como esta relación directamente, como C, que es la palabra perro, con A, la imagen de un perro. Y finalmente, los procesos complejos de aprendizaje en interacción social. Van a ser los procesos mediante los cuales adquirimos conductas a través del contacto de otras personas, que es pues, como que más o menos lo que hemos estado viendo a lo largo de toda la clase. Tenemos el modelado, por ejemplo, que esto ya lo vio Hilda en la clase pasada, ya lo habló Hilda, pues acá de manera resumida, el aprendizaje por observación de otros, la interacción social que tenemos con otras personas, ya sea a raíz de la interacción social podemos tener conductas reforzadas o castigadas mediante interacciones, por ejemplo, que nos den atención, aprobación, pueden ser conductas reforzadas, bueno, pueden ser reforzadores para conductas, o alguna crítica o alguna burla, puede ser algún castigo hacia alguna conducta. Y el aprendizaje de reglas, que sería mediante conductas gobernadas por reglas, aprendemos pues, reglas morales como esto está mal, no hagas esto debe ser así, esto es malo, esto es bueno, etcétera, 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 etcétera. Hice acá un pequeño ejemplo de una niña llorando y tiene dos contextos diferentes. Lo primero es que la niña llorando validan su emoción, la abrazan, la ayudan a regularse y a raíz de eso aprende que expresar emociones es seguro. Pero en otro contexto, la pueden ignorar y le pueden decir directamente una regla de que si sigues llorando, te voy a pegar. Entonces, a raíz de eso, va a aprender que expresar sus emociones es algo peligroso. Y aquí podemos ver también de que con esto de que si sigues llorando te voy a pegar, eh, es justamente lo que mencionaba antes de que varios problemas psicológicos no necesariamente es porque estén en contacto con alguna consecuencia, sino que simplemente por el hecho de verbalizar que si sigues llorando te voy a pegar, ya a raíz de eso estás moldeando una conducta. Entonces, sí, varios problemas psicológicos dependen mucho de lo verbal. ¿Dudas de todo esto? ¿Dudas, preguntas, unas, Uday? Hace rato que mencionabas lo de las
las equivalencias. Ujú. Y no me recuerdo, tenía algo de parecido con la teoría de marcos relacionales, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, no he leído tanto de la RFT, Ni pero yo. sí sé que tiene algo de relación. Ah, me acuerdo que había unas categorías entre la TMR de que ah, tenían hasta nombres, pero era algo así como lo que decías del perro, ¿no? Me acuerdo haber visto un ejemplo similar, pero con una macana de un policía. Ok. Yo digo que lo busques y nos lo mandes por el grupo. Yo digo, yo opino. Yo sugiero. Va, mañana. Va, Va. va. ¿Qué? Que repita juego, que repita yo. Ajá. Este güey. Ah, que hace tiempo había leído de la teoría de marcos relacionales, ¿no? Que existían distintas clasificaciones dentro de esta teoría. Eh, ah, la madre, que no recuerdo muy bien cómo eran, mañana les digo, pero que era bastante parecido al ejemplo del perro. Era relaciones de equivalencia, de consecuencia, algo así era. Era. Sí, aprobado por el mundo. ¿Puede alguna otra duda, comentario, crítica, transferencia bancaria, interbancaria? Si no, ya da por finalizado. Si no, ya da por finalizado.